Ok, bueno, vamos a dar inicio con las enfermedades parasitarias que afectan al ganado bovino, las del tracto gastrointestinal. La primera que vamos a observar es la paranfistomidosis. Esta enfermedad es definida como una enfermedad parasitaria causada por parásitos del género Paramphystomum, que son tremátodos cuyos adultos vamos a encontrar en el rumen de los rumiantes. También la pueden encontrar, las sinonimias con las que se conoce esta enfermedad es como paranfistomosis, fasciola del rumen o fasciola crónica. Ya les había mencionado, la etiología es un parásito de la clase Trematoda, la familia es Paramphystomide y el género es Paramphistomum, la especie que vamos a ver en particular es Paramphistomum microbotrium, aunque por ahí hay otros géneros como Calicoporón, pero nos vamos a centrar nosotros ahorita en Paramphistomum microbotrium. Este parásito, recordando un poco de la morfología, que es lo que a lo mejor podrían ver ustedes si llevaran las muestras bajo el microscopio estereoscópico, podrían ver que el parásito adulto tiene una forma piñonada, no es como tal plano subventralmente como en el caso de otros trematodos o de los céstodos, pero ¿cómo lo van a reconocer? Pues muy fácilmente, tiene una gran ventosa ventral, como lo pueden ver en este diagrama, y una pequeña ventosa oral en la parte anterior. Son parásitos hermafroditas, tienen también su juego de testículos, su ovario, por lo cual no son sexos separados, son hermafroditas y uno solo puede poner una gran cantidad de huevos en el ambiente. Los huevos como tal son huevos ovalados, a diferencia de los huevos de fasciola, son huevos que son de un color gris pálido a verdoso, que van a tener un opérculo y que miden aproximadamente de 112 a 175 micras, por 74 a 100. Los hospederos definitivos son rumiantes tanto domésticos como silvestres, puede afectar a las vacas, a los borregos, a las cabras y en el caso de fauna silvestre puede estar afectando a ciervos, a jirafas, etcétera, etcétera. Tiene una gran cantidad de hospederos silvestres donde lo podemos localizar. Los hospederos intermediarios básicamente son caracoles dulceacuícolas, algunos de ellos del género Limna, caracoles limneidos o caracoles planorbis, ya que estamos observando que hay hospederos definitivos y hospederos intermediarios. Recordamos un poco las clases de parasitología veterinaria, entonces estamos viendo y estamos observando que se trata de un ciclo biológico de tipo indirecto, ya que va a estar participando un hospedero definitivo, el cual va a albergar la fase adulta del parásito, y los hospederos intermediarios que van a albergar fases larvarias del mismo. ¿Dónde lo vamos a localizar? Para Anfistomum, generalmente los adultos los vamos a localizar en el rumen o en el retículo, pueden estar algunos cuantos, la mayoría de ellos, y la localización, si se les llega a preguntar localización de los parásitos adultos de Paramphistomum, vamos a hacer que están en el rumen. Algunos de ellos, cuando sobre todo son las fases inmaduras, las fases juveniles del parásito, las vamos a encontrar en el intestino delgado. Y a estas fases juveniles del parásito es a las que se les va a asociar la mayor cantidad y los problemas patogénicos de esta enfermedad. Los adultos son muy bien tolerados por el hospedero, pueden tener cientos en el rumen sin tener manifestaciones clínicas. Sin embargo, si las cargas parasitarias de estos estadios juveniles en el intestino delgado del hospedero son demasiados, es cuando realmente nosotros vamos a poder tener la signología clínica y un problema en realidad. ¿Cómo es el ciclo biológico? Ya no es parte de esta asignatura como tal ver el ciclo biológico, pero pues vamos a recordarlo un poco y para que vayamos viendo cómo van pasando y qué acciones patógenas podría estar teniendo este parásito al momento de toda esta migración y este viaje que realiza dentro del hospedero definitivo, que también seguramente causa daños al hospedero intermediario, DVD, pero esa es una rama donde no se ha investigado mucho qué le podría estar pasando a estos caracoles cuando se infectan con el parásito. ¿Cómo va a dar inicio el ciclo? El ciclo va a dar inicio cuando hay una eliminación de estos huevos que están parcialmente embrionados al ambiente. Va a haber una fase de vida libre, están los huevos en el ambiente, dentro de ellos se va a desarrollar un estadio que se llama miracidio. Este miracidio va a eclosionar del huevo, son sumamente rápidos para nadar, van a nadar muy rápido y van a encontrar a un caracol al cual van a penetrar.
Dentro del caracol se van a formar tres fases: el esporocisto primeramente, luego la revia y finalmente la cercaria. Ya que se desarrolló la cercaria va a abandonar al hospedero intermediario y vean, tiene como una especie de colita que también le va a ayudar a nadar rápidamente. Va a llegar al pasto, donde va a perder esa colita, va a generar una estructura de resistencia que es un quiste, se va a enquistar en el pasto. ¿Y qué va a pasar? Va a esperar que llegue un rumiante, un bovino, un caprino, un ovino, coma ese pasto y va a ingerir la metacercaria, que en este caso sería la fase infectiva. Estas metacercarias y las condiciones ambientales, sobre todo de la humedad, son suficientemente buenas, pueden permanecer hasta 5 meses enquistadas. Cuando hay una temperatura menor, duran un poco menos, pueden ser 3 meses, pero vean el tiempo que pueden permanecer en el ambiente siendo potencialmente infectivas. Ya que son ingeridas estas metacercarias, ¿qué va a pasar? Van a llegar las fases juveniles a la mucosa duodenal, donde ahí se van a empezar a alimentar, ahí es donde les digo que empiezan a generar el mayor daño, se van a fijar también con estas ventosas, se van a alimentar por un periodo de tiempo, aproximadamente de 4 a 6 semanas, y de ahí van a regresarse al rumen, donde se van a diferenciar a parásitos adultos y van a comenzar con la postura de huevos nuevamente. ¿Cuál es el periodo de prepatencia? El periodo de prepatencia de esta enfermedad es aproximadamente de 3 a 4 meses. No sé si por ahí alguno de ustedes recuerda a qué hacemos referencia cuando hablamos del periodo de prepatencia. ¿Alguien recuerda qué es esto del periodo de prepatencia? Ok, bueno, no sé si por aquí lo anotaron en el chat, bueno, no recuerdan bien. El periodo de prepatencia es el periodo en el cual desde que un animal se infecta, en este caso desde que la vaca ingiere la metacercaria, hasta que inicia la postura de huevos por parte del parásito, hasta que los podemos encontrar en heces. Entonces, desde que una vaca se come la metacercaria a que nosotros podemos hacer el diagnóstico parasitológico observando los huevos en las heces de los animales, pues va a pasar aproximadamente de 90 a 120 días. ¿Ok? Entonces tenemos dos fases. Vamos a tener una fase infectiva y una fase diagnóstica. La fase infectiva, entonces quedamos que es la metacercaria, y la fase diagnóstica es la fase de donde nosotros podemos observar los huevos del parásito en las heces. Nuevamente, aquí nada más para recordar cuál es la fase infectiva y cuál es la diagnóstica. La forma infectiva es la metacercaria y la forma diagnóstica antes de antemortem, ¿no? Porque nosotros a lo mejor podemos hacer una necropsia y al momento de que revisamos el rumen ya podríamos encontrar los parásitos adultos, pero si nosotros hacemos un análisis coproparasitoscópico, la forma diagnóstica sería el huevo donde podremos observar el huevo de paranfistoma. ¿Cuál va a ser la patogenia y las lesiones? Recuerden que la patogenia son todos estos mecanismos que tienen los parásitos o cualquier otro agente microbiano para causar daño, y lo vamos a manejar como acciones, ¿no? ¿Qué acciones tiene el parásito que van a estar causando daño? En este caso, lo que van a tener estos parásitos es una acción irritativa, una acción traumática, una acción exfoliatriz y una acción antigénica. La acción traumática, ¿cuándo se da? Pues cuando las fases juveniles están fijadas en la parte del duodeno con estas grandes ventosas, a lo mejor no tan traumática, no, más que nada sí le pondría como irritativa al momento de que se fijan a la mucosa del intestino, pues bueno, van a estar irritando, ¿no? Están irritando el intestino en las fases juveniles. La fase exfoliatriz, la acción exfoliatriz, también porque estas fases juveniles, como les dije, son grandes captadoras de nutrientes y están entonces, ¿qué? Captando los nutrientes que normalmente serían para el hospedero, los están utilizando ellos para poder crecer y reproducirse. Otra acción muy importante, pues siempre generan inflamación, siempre hay una respuesta inmunitaria contra este tipo de parásitos. ¿Por qué? Porque tienen dos tipos de antígenos de superficie y los antígenos de secreción y excreción. Generalmente los productos que son más antigénicos, que despiertan la respuesta inmunitaria con una mayor fuerza,
son los antígenos de excreción y secreción, por lo cual siempre donde tengamos estos parásitos, aunque como les mencioné el rumen es altamente tolerogénico para los mismos, va a haber un grado de inflamación siempre, siempre. Ya como tal, ¿qué vamos a ver como lesiones? Pues vamos a ver cuando estamos en la fase intestinal, va a poder haber una enteritis catarral aguda, podemos ver hemorragias, ulceraciones, algunas zonas de necrosis y la erosión de la mucosa duodenal. ¿Qué más podemos ver? Que si hay un desequilibrio en el comportamiento de los líquidos, podemos ver que se va a formar un edema, que se puede manifestar como un pericardio, un hidrotórax, ascitis, edema pulmonar, que sería lo que nos llevaría a la muerte del animal. Es muy raro que esto pase, como les digo, generalmente todo transcurre de forma sintomática, sin embargo, y como lo vamos a ver en la mayoría de las parasitosis, todo va a depender de la carga parasitaria, cuántos huevos y cuántos parásitos tiene en el interior, y eso nos va a hacer que se manifieste una enfermedad o no. La semiología la podemos dividir en dos fases, en la fase aguda y en la fase crónica. En la fase aguda, cuando hay una gran cantidad de estos parásitos juveniles, nosotros podemos observar diarrea fétida o en algunos casos de tipo sanguinolento, los animales se van a ver débiles, anoréxicos, hidratados, pueden presentar edema submandibular y ligera palidez de la mucosa si es que se está perdiendo sangre en esta diarrea. Ya cuando la fase es crónica, generalmente les digo, y los adultos son los que más tienen la fase crónica y son portadores asintomáticos de esta enfermedad, vamos a ver que los animales pueden estar emaciados, pueden estar anémicos, los parámetros productivos como puede ser la producción de leche, la ganancia de peso, todo esto se puede ver disminuido cuando tenemos una gran cantidad de estos parásitos en el rumen y que muchas veces, aunque transcurren de forma sintomática, si se complican con algunos otros problemas que podrían ser de origen bacteriano, es cuando se podría desencadenar ya esta semiología. La distribución generalmente es una enfermedad que ¿qué va a necesitar? Que sea un clima favorable para que se presente el hospedero intermediario, para que se presenten los caracoles. Normalmente está en climas templados, tropicales, a veces en los climas fríos, pero cualquier clima que propicie que se puedan estar reproduciendo los hospederos intermediarios va a ser favorable para la presentación de esta enfermedad. Como lo mencionamos, la prevalencia relacionada con la temperatura y humedad para que proliferen los hospederos intermediarios. Ya también mencionamos los climas en los cuales se está presentando. ¿Y qué va a pasar? Como en muchas de las parasitosis, nuevamente va a estar afectando más a los animales jóvenes, pero los adultos son en realidad un problema. ¿Por qué? Porque son portadores asintomáticos, pero aún así están liberando una gran cantidad de huevos al ambiente y lo están contaminando. Si nosotros tenemos animales jóvenes mezclados con adultos, pues vamos a favorecer que se contagien los jóvenes y esto es donde realmente está el problema. Otra cosa curiosa es que estos caracoles pueden hibernar por largos periodos de tiempo. Si hay un poco de humedad, se pueden enterrar y mantenerse por ahí un largo periodo de tiempo, varios meses, hasta que coincida con la otra época de lluvias, que vuelvan a estar estos charcos donde ellos les gusta estar y vuelve a llover, vuelven a salir y siguen siendo transmisores de esta enfermedad. Obviamente estamos hablando que los charcos juegan un papel muy importante para que se presenten los caracoles, pues la prevalencia va a ser mucho mayor durante las épocas de lluvia. Por ahí hay distintos reportes donde va desde un 30 hasta un 80%. Por ejemplo, en Francia se encontró que en algunos casos puede llegar a ser hasta el 100% y en otros casos del 5.2 al 44.7%. La morbilidad va a ser alta, pero la mortalidad realmente es muy baja. Solamente cuando están estas fases migrantes, estos estadios juveniles en animales jóvenes y que realmente se infectaron masivamente, puede llegar a ser hasta del 90%. ¿Qué factores de riesgo nosotros debemos considerar? Que sean zonas donde ya se ha reportado la presencia de estos caracoles, áreas que se mantengan encharcadas, pastos contaminados por animales adultos, que ya quedamos que pueden ser portadores asintomáticos, todo esto son factores de riesgo. El diagnóstico es
relativamente sencillo. Tenemos que tomar en cuenta antecedentes del lugar y los signos clínicos. Por ejemplo, no pensaríamos en un caso de paranfistomosis y en animales que se encuentran en climas como, bueno, en lugares como Sonora, en zonas desérticas donde no existen los caracoles, pues ni que buscarle por ahí, ¿no? ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Pues básicamente es un análisis fecal con la técnica de sedimentación. Esta técnica ya se las van a explicar en el laboratorio, pero básicamente el fundamento es que los huevos que son muy grandes y muy pesados van a sedimentar en una solución acuosa que no está saturada. Así ustedes los pueden ver, por aquí se ve azul, ¿por qué? Porque ponen una gota de azul de metileno como medio de contraste para que se puedan observar con mayor facilidad. Aquí tenemos en esta imagen, vean la diferencia que les decía, el huevo de Paramphystomum es un poco más grisáceo y el de Fasciola, que tiene las tres características de hado, ¿no? Dorado, ovalado y operculado, aunque la forma es muy similar, con el color es más que suficiente para que nosotros podamos discernir entre uno y otro. Otras de las técnicas que se pueden ocupar puede ser la técnica de Lisa. La técnica de Lisa, ¿qué es lo que nos va a determinar? Pues generalmente los anticuerpos contra el tremátodo, los anticuerpos contra la mayoría de los parásitos, aunque dicen que empiezan a producirse a, a partir de la segunda semana de infección, desde los 7 días nosotros ya podemos encontrar anticuerpos contra los parásitos en bajas cantidades, pero los podemos encontrar ya. ¿Cuál es la desventaja de una técnica como la ELISA? Que no necesariamente nos está diciendo que el animal en ese momento tiene la infección. ¿Por qué? Porque nos está midiendo anticuerpos. A lo mejor fue un animal que ya estuvo expuesto al parásito, que ya lo eliminó. Sin embargo, cuando nosotros hacemos la técnica, lo que vamos a observar son anticuerpos. No nos va a decir si en ese momento tenemos la presencia del parásito. En cambio, la sedimentación sí. O finalmente, pues al momento de un análisis post-mortem, al momento de la necropsia, nosotros podemos encontrar fácilmente a estos parásitos adultos localizados en el rumen. ¿Cuál es el tratamiento? Pues básicamente no existe un paranfistomicida que sea eficaz. Se han ocupado distintos esquemas y distintos productos para tratarlo, como puede ser el bitionol de 100 a 200 miligramos por kilogramo, l'oxiclosamida, el closantel, y algunos de ellos funcionan parcialmente, ¿no? Pero que sea 100% eficaz uno de estos fármacos, no hay un fármaco que sea 100% eficaz. ¿Qué medidas de prevención y control podemos hacer? Pues realmente es lo que yo siempre les digo también a mis alumnos los semestres pasados. Muchas de las cosas que nosotros creemos que son tan sencillas, pero que se nos ocurren al momento de que conocemos cómo es el ciclo biológico y cómo se transmite esta enfermedad, son muy válidas. Por ejemplo, drenado de zonas encharcadas, pues es una buena estrategia. ¿Para qué? Para intentar controlar a los hospederos intermediarios. El uso de bebederos, de verdad, si nosotros lo hacemos, colocamos bebederos elevados, que no estén las vacas o los animales tomando agua directamente del piso de las zonas encharcadas y esto facilite que puedan estar ingiriendo las metacercarias, es una estrategia bastante buena para prevenir que se dé la enfermedad. Otra es el manejo de las pasturas, aunque vimos que si las condiciones de humedad pueden estar por varios meses, si nosotros hacemos una rotación de nuestros pastizales y permitimos que se recuperen y que no se den las condiciones de humedad para que pueda desarrollarse el hospedero intermediario, también es una buena estrategia de prevención y control. Por ahí también se maneja el uso de antihelmínticos antes de la temporada de lluvias para poder proteger hasta cierto punto. También detectar a los animales adultos que sean portadores asintomáticos para darles tratamiento y evitar que estén contaminando la pastura y si luego metemos animales jóvenes se puedan estar infectando. Aquí les pongo en rojo esto del uso de molusquicidas. ¿Por qué? Porque sí se ha llegado a ocupar, estos molusquicidas, pero ¿cuál creen que es el problema si nosotros usamos molusquicidas para intentar eliminar a los hospederos intermediarios? ¿Contaminamos la pastura? Muy bien, Beatriz, contaminamos la pastura y recuerden que pues también hay otros caracoles en el ambiente que no son necesariamente hospederos intermediarios de este parásito y nosotros también estaríamos
matando a estos, ¿no? No son selectivos únicamente para caracoles dulceacuícolas como Limnea planorbis, ¿no? Sino que a todos los caracoles que nosotros encontremos por ahí en la pastura de nuestra corral, los vamos a estar matando. Por eso el uso de molusquicidas no es nada recomendable. En cambio, si ustedes, como les mencionaba, les ponen un bebedero ahí en medio de la pradera que esté elevado y que impida que los caracoles se estén colocando en el agua de ahí, pues va a ser mucho mejor. Ya hablamos de esto también, tratar a los animales crónicamente infectados, sobre todo a los adultos que son portadores asintomáticos, es una muy buena estrategia para poder reducir las probabilidades de infección por paranfistoma. Ok, esto sería en cuanto a paranfistomosis. Si tienen alguna duda, lo podemos checar ahorita o ahorita que la doctora Yasmín Alcalá me diga al final de la charla, las podemos resolver todas. Ya continúo con Cestodos, no, continúas tú, ¿verdad? Con la No, parte de los pues si protozoarios. quieres continuar con Cestodos para que ya cuando yo dé protozoarios, si quieres, ya me quedo yo con el grupo para no molestarte más. Sí, sí. No tengo problema, no hay ningún Ok. problema ya. Sí, si quieres, síguele tú y luego ya para Ok. que vayamos como el programa. Ok, entonces, gracias. Y entonces voy a continuar ahora con las enfermedades causadas por protozoarios. Bueno, y entonces me adelanto aquí. Y vamos a iniciar entonces de enfermedades provocadas por protozoarios. Vamos a ver, empezamos con coccidiosis. Entonces, en cuanto a coccidiosis, recordemos en segundo semestre, son las enfermedades causadas por los protozoarios apicomplexa que pertenecen al orden Coccidia. Entonces, coccidias, pues también tenemos a Toxoplasma, Cryptosporidium, incluso Plasmodium, ¿no? Que causa la malaria en humanos es una coccidia. Entonces, pues hablar de coccidiosis es muy general. En realidad el término correcto en caso de rumiantes sería eimeriosis, pero pues por pura costumbre le hemos llamado coccidiosis. También le llegan a llamar disentería bovina, chorro prieto, ¿no? Por las diarreas que causa. Está provocado por los protozoarios del género Eimeria. Y recuerden que estos protozoarios se caracterizan por la gran estabilidad que tienen a la deshidratación y a la desecación en el ambiente. Son sumamente resistentes. Para romper uno de estos oquistes y poder liberar los parásitos, que son los que están adentro, los esporozoitos, necesitamos, por ejemplo, en el laboratorio usar perlas de vidrio y estarlos agitando constantemente. Si ustedes intentan romperlo con cloro, con ácido sulfúrico absoluto, o sea, ácido sulfúrico al 100%, que nos perforaría los huesos en un segundo, a la coccidia no le hace absolutamente nada, ¿no? Entonces, son seres sumamente resistentes a condiciones ambientales. Ahora que vemos, ¿no? Lo del COVID, lo del coronavirus, pues vemos que pues con la espuma, ¿no? Con la espuma podemos disolver la capa lipídica del virus. Lo cual, pues, qué fortuna, porque imagínense ustedes que fuera uno de estos virus desnudos que no tiene capa lipídica y que pues no habría cómo controlarlo, yo creo que ya sería prácticamente la extinción de nuestra especie, ¿no? Entonces, imagínense que que las coccidias de repente fueran las causales de una de este tipo de pandemias, pues sí pondrían en riesgo a la especie a la que afectan, porque son sumamente resistentes, muy resistentes. A estas el jabón no les hace nada, el cloro no les hace nada, y lo único con lo que se pueden controlar, por ejemplo, a nivel, si ustedes quieren mantener limpios sus corrales, tendrían que usar derivados cresólicos, por ejemplo, la creolina. Y la creolina, no sé, yo recuerdo mucho a mi abuela cuando vivía yo de chiquita en casa de mis padres. Vivía con nosotros mi abuela y era de las que limpiaba los patios y limpiaba todo con creolina. Entonces, así que amanecíamos con los ojos rojos, la nariz completamente así, hasta se destapaban las orejas del olor de la creolina, ¿no? Eso sí, no se acercaba una sola mosca. Que como en casa, pues mi mamá siempre adoptó un montón de perros, teníamos montones y decenas de perros, pues imagínense, ¿no? Las excretas y todo el mosquerío, pues la creolina era una maravilla. Y pues ya luego me doy cuenta que es un derivado cresólico que en eso pues el doctor El Río les podría platicar muchísimo de todo lo que provocan este tipo de compuestos
ya a nivel de irrumpir en nuestros ácidos nucleicos e intercalarse y causarnos incluso mutaciones, ¿no? Entonces, pues hay que ser muy cuidadosos con todos estos derivados fenólicos, cresólicos, ese olor tan rico que tienen los coches nuevos, que uno se sube y dice, ay, huele a coche nuevo, es de los olores, del perfume más caro que existe, pues se debe precisamente a derivados fenólicos. Entonces, no, pues sí huele muy rico, pero si estamos ahí expuestos un montón de tiempo, se van acumulando esos productos y se van integrando en nuestros propios ácidos nucleicos. Entonces, pues es lo que provoca la creolina, pero es lo único que puede deshacer el oquiste de las coccidias. Y bueno, así muy rápidamente, acuérdense que es un oquiste con 4 esporoblastos y cada esporoblasto tiene 2 esporozoitos. Para cuando ustedes en el laboratorio, sí, de ahora que regresen y puedan hacer las prácticas, bueno, no las prácticas, que lleven una muestra ahí, pídanle al doctor Javier Gutiérrez de CEPIPSA, que si les regala unas muestras de sus cabras que tienen Xochimilco, después tienen brotes de coccidias a cada rato, pídenle una muestra ya por ahí de febrero, marzo, vayan al laboratorio y en 15 minutos hacen una flotación y van a ver estos oquistes, van a ver algo así. Y bueno, obviamente sin esporular. Si lo quieren esporular, tienen que incubarlo 15 días y ya los pueden ver esporulados. Y van a poder ver ya los oquistes en el laboratorio. Pero bueno, ya con su asignatura acreditada. Se localizan generalmente en el intestino. ¿Y por qué? Porque, bueno, estas únicamente se pueden reproducir en células epiteliales intestinales. Toda su maquinaria genética está hecha para reproducirse en el intestino. Si se va una coccidia accidentalmente al tejido pulmonar, a los riñones, ahí no está capacitada para reproducirse. Entonces está en intestino. Ya si ustedes quieren ser un poco más puristas y pues pueden ver si está en el intestino delgado posterior, si está en ciego, por ejemplo, si ya se va a intestino grueso, ¿no? Por ejemplo, Media Swerni puede llegar a encontrarse en intestino grueso. Entonces ya, en el caso de aves eso es muy útil. Si ustedes, por ejemplo, abren un pollo y dependiendo de la localización de la coccidia, ustedes pueden saber la especie, ¿sí? Porque Imeria máxima está en una parte, Imeria tenel en otra, Cerbulina. En este caso, en el caso de rumiantes, pues es muy fácil obtener una muestra fecal, esporularla en el laboratorio e identificarlo. Entonces, la localización en el hospedero, en este caso, no es tan relevante. En el caso de aves, sí, porque es más fácil despanzurrar al pollo y sacar la muestra directamente del intestino que estar tomando muestras fecales. Entonces, bueno, el ciclo es un ciclo, recuérdense, muy complejo, pero bueno, en resumen, necesita estar en el ambiente para esporular. Si ustedes no le dan suficiente tiempo en el ambiente, no va a esporular y no se va a volver infectante. Entonces ahí ya en séptimo semestre que ustedes ya tienen que empezar a ser reflexivos sobre el corte de ciclo de los parásitos, aquí ya tenemos un excelente corte de ciclo. El oquiste requiere más o menos entre 9 y 15 días para esporular. Si ustedes levantan las excretas antes de ese periodo, no le dan permiso, no le dan chance de esporular y ya no va a ser infectante para el animal. Entonces, el mejor corte de ciclo contra la coccidiosis es una pala y una carretilla, a levantar excretas. Pero, ¿qué pasa si el señor tiene en Torreón 10,000, 50,000 vacas en el corral? Pues difícilmente el tractorista va a estar levantando las excretas todos los días. Entonces, dejan a veces que se acumulen las excretas, esporula el oquiste y es ahí donde vienen las infecciones y las reinfecciones. Entonces, el primer corte de ciclo siempre tiene que ser la higiene, la bioseguridad. Si ya no funcionó la bioseguridad, bueno, vámonos con alimentación. Si no sirve alimentación, vámonos entonces ya con el uso de medicamentos, ¿no? O de químicos. Pero siempre tiene que ser sus primeras opciones que el animal solito se defienda con buena alimentación y que ustedes lo protejan con bioseguridad. Es un ciclo muy complejo que, bueno, ya no lo vamos a recapitular, sino que únicamente recordemos que ustedes lo pueden cortar en el ambiente. Ya dentro del animal únicamente lo pueden cortar con medicamentos, pero en el ambiente ustedes están con toda la oportunidad de levantar las excretas y cortar el ciclo. Y de esa manera evitar que el oquiste esporule. En cuanto a inmunidad, es muy interesante la inmunidad contra coccidiosis. Ocurre algo muy similar a lo que están viendo en la gente que se reinfecta con coronavirus, con este SARS-CoV-2, ¿no?
¿Qué ocurre con este COVID? La gente que se ha recuperado de las neumonías COVID, lo que han visto es que tiene una respuesta inmune adaptativa. Y dicen, ay, no, es que le volvió a dar y otra vez tuvo tos y no sé qué. Ok, sí existe una protección al desafío secundario, es decir, en este caso la persona se infecta la primera vez, monta una respuesta primero por anticuerpos y al desafío posterior ya tiene una respuesta adaptativa, una respuesta ya más de tipo celular. Y en esta respuesta celular ya entran mecanismos citotóxicos, que muchas veces pues llegan a ser unas cascadas de citocinas agresivas. Y por eso en la respuesta al desafío, es decir, en la segunda infección, podemos llegar a ver síntomas. Lo mismo ocurre en el caso de coccidiosis. O sea, el animal primero monta una respuesta por anticuerpos contra las coccidias, una citotoxicidad mediada por anticuerpos. Y ya al desafío posterior, es decir, en la segunda infección, ya existe una respuesta por anticuerpos, pero también entran los mecanismos citotóxicos, sobre todo, por ejemplo, células NK, linfocitos NK, y esos linfocitos en ocasiones pues causan reacciones que sí pueden llegar a ver ustedes una pequeña, muy leve diarrea en el animal, pero nunca como en la primera infección. Y bueno, obviamente la edad siempre va a ser más resistentes a los animales en el caso de coccidiosis. Hay otras, muchísimas enfermedades en las que al contrario, ¿no? A medida que uno crece, por ejemplo, el virus zóster, ¿no? El zóster virus, pues a los niños les da ahí una varicela, que la comezón, y se quedan en casa sin ir a la escuela un par de semanas, pero no pasa de que tengan ahí un poco de comezón y ronchitas. Si ese mismo herpes virus le da a una persona adulta, es peligrosísima. Puede quedar ciego, puede quedar pues parapléjico por el daño neurológico, ¿no? Que el virus se va directito a los nervios del ojo, del oído, a los nervios de las articulaciones, peligrosísimo. En el caso de las parasitosis en general, las que conocemos, la edad es siempre un factor favorable. Es decir, el animal entre más viejo es, entre más crece, es mucho más resistente a las parasitosis. Entonces, en este caso, la inmunidad mejora y la resistencia mejora a medida que el animal crece. Entonces, en becerros de ya más de 6, 8 meses, difícilmente vamos a ver muertes por coccidiosis. Es una enfermedad que encontramos a nivel mundial. Se hizo una base de datos de parásitos de rumiantes aquí gracias a un proyecto financiado por la UNAM. Y encontramos, así como dicen que México, todo México es territorio de Telcel, bueno, todo México es territorio de coccidias. Encontramos coccidias en Durango, es decir, lugares que prácticamente eran desiertos, bueno, pues había coccidias. Encontramos coccidias en lugares inundados, en lugares fríos, entonces en todo el país los encontramos. Tienen una gran capacidad de resistencia al ambiente. Y obviamente esto pues generalmente era en corrales. Sí se encontraron, por ejemplo, en animales en pastoreo, pero la mayor cantidad, de 80% de la población de las coccidias que se encontraron en México fueron en corrales. ¿Por qué? Porque hay hacinamiento, porque se favorece que las excretas se esporulen y pues finalmente también en una pradera se dispersan las excretas con la lluvia, con el caminar de los animales, van pisoteando, las van esparciendo. Entonces, bueno, es mucho más fácil encontrarlas en un corral que en una pradera. Y por lo tanto es una enfermedad muy, muy relacionada con hacinamiento. Igual, ¿no? Volvamos a comparar con el COVID. Vean ustedes las cifras. Iztapalapa, ¿no? Iztapalapa, 50 y tantos mil infectados. Milpalta, 9,000. ¿No? ¿Qué pasa? Pues es la densidad poblacional. O sea, no es lo mismo, vayan ustedes a Milpalta y vean, pues, cuánta gente hay, vayan a Iztapalapa y vean la cantidad de gente, qué delegación gigantesca, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo. Si vamos a Torreón, en donde están los establos del dueño de Lala, de las leches Lala, que tiene 500,000 vacas ahí en una sola ganadería, pues ahí vamos a encontrar miles y miles de coccidias. Si nos vamos al rancho del señor que vive en una población, en una comunidad rural en Oaxaca y tiene 7 cabritas o 7 vaquitas, pues vamos a encontrar pocas coccidias. Entonces es una enfermedad muy relacionada con la densidad poblacional. Entonces entre más estén hacinados los animales, más coccidiosis hay. Y en muchas parasitosis no ocurre esto, ¿eh? Hay lugares, por ejemplo, en los que el caso de Fasciola, ¿no? En Fasciola puede haber un montón de borregos juntos y solo unos pocos se van a infectar, ¿no? Ya ahí entran susceptibilidades.
Y en el caso de coccidias, no, entre más huéspedes haya juntos, más coccidiosis. También, bueno, lo habíamos dicho, el estado inmunológico, el estrés tiene que ver, el destete, por ejemplo, es crucial en el caso de cabritos, de corderos, de becerros, al momento en que se les desteta, viene el estrés y pues ya que les empiezan a alimentar con mezclas o ya les empiezan a dar sólidos, entran en estrés y por lo tanto, acuérdense que el estrés es el detonante de una mala respuesta inmune y el animal entonces cae enfermo por coccidiosis. La patogenia está muy relacionada con la carga que ingirió. Entonces, si ingieren pocos oquistes, lo mismo que siempre, ¿no? O sea, si alguien me estornuda a un lado y es muy poca la cantidad de inóculo, pues posiblemente no me enferme. Pero si alguien escupe en mi sopa y como un montón de inóculo, entonces me voy a enfermar. Siempre tiene que ver con la cantidad de oquistes ingeridos, con la carga parasitaria que estoy ingiriendo. Entonces, eso es importante. Hay especies de coccidias que destruyen muchísimo las células. Por ejemplo, Eimeria ovinoidalis, en el caso de borregos, destrozan las células. Sí, pero hay otras, por ejemplo, en el caso de vacas, Eimeria auburnensis, Eimeria wyomingensis, sí hacen su ciclo parasitario, pero no destruyen tantas veces las células, no se meten y salen tantas veces de las células y por lo tanto el daño es mucho menor. Y por lo tanto la patogenicidad tiene que ver con la carga, con la especie. Y es traumática. ¿Por qué? Porque al entrar y salir de las células epiteliales las están rompiendo, las revientan. Entonces es prácticamente una acción traumática, es una acción exfoliadora porque están comiéndose el citoplasma y pues por lo mismo citófaga, ¿no? Se están comiendo también el contenido citoplasmático de las células intestinales. Y es una acción antigénica porque, bueno, es un desafío al sistema inmune. En lesiones, lo que vamos a ver, pues, es una reacción inflamatoria, principalmente, ¿sí? ¿Qué ocurre? Si ustedes, por ejemplo, van a ir a subirse a una de estas combis en Estado de México, donde, pues, saben que los van a asaltar y va a llegar alguien a darles una golpiza para quitarle los celulares, pues, ¿qué van a hacer? Van a subirse preparados. Sí, o sea, van a subirse, si saben que va a llegar alguien y les va a dar un golpe, pues me voy a poner posiblemente algo que evite que me lesione, o lo que hacen las personas estas que entrenan perros, ¿no? Que se ponen como una especie de botargas porque saben que les van a morder y se ponen algo grueso para evitar ser lastimados. Es exactamente lo que hace el intestino. Si el intestino ya fue lastimado, entonces como pues ya sufrió una agresión, en vez de que vuelva a salir una célula intestinal bonita, sanita, no, ahora va a salir una célula intestinal cambiada. Si ahí ya estamos hablando de que pasa, por ejemplo, de un proceso de hiperplasia en el que primero la célula pues empieza a multiplicar mucho para protegerse y le sigue golpeando la coccidia, entonces ya pasa a un proceso, por ejemplo, ya de metaplasia, en el que ya se cambia por otro tipo de tejido. Entonces ya no tenemos ahí tejido epitelial intestinal, sino que vamos a tener ya tejido conjuntivo, vamos a tener ya una fibrosis. Sí, entonces es lo mismo, ¿no? Si a mí me va a dar una golpiza a alguien, pues me voy a cubrir con papel burbuja, por ejemplo, para que me duela menos. Es lo que hace el intestino. Ya sabe que le van a estar agrediendo, entonces empieza a cambiar sus células epiteliales por otro tipo de tejido más resistente, como es el tejido fibroso, ¿no? El tejido fibroso lo va a proteger de un insulto posterior. Y las coccidias lo que hacen es destruir las vellosidades intestinales, las rompen por completo y acuérdense que gracias a las vellosidades se absorbe el alimento. Entonces un animal con pocas vellosidades intestinales es un animal que va a tender a no absorber nutrientes y por lo tanto no absorbe vitaminas, no absorbe proteínas y lo vamos a ver muy bajo de peso. Sí, entonces también podemos llegar a ver cómo se acumulan las fases asexuales de la coccidia, lo que se llama nidos de esquizontes, ¿no? Entonces, si hacemos un corte histológico de esos nidos, vamos a ver miles y miles de fases asexuales de coccidias. ¿Qué vamos a ver? Obviamente un intestino roto, un intestino sin vellosidades, con las criptas dañadas, pues va a haber un desequilibrio hídrico, un desequilibrio osmótico y el animal lo primero que va a tener es diarrea. Al haber diarrea, pues está deshidratado el animal, hay anorexia,
¿Por qué? Porque se están afectando también todos los mecanismos endocrinos. Por ejemplo, a pesar de que este no está en el abomazo y no afecta a la gastrina, pues también tenemos péptidos nosotros intestinales relacionados con los mecanismos de anorexia o de saciedad. Entonces, todo esto se ve afectado. Y también, pues, la microbiota. ¿Cuál es la microbiota? Hay bacterias que viven normalmente en los animales, en el intestino, que también favorecen o desfavorecen la nutrición. Entonces, muchas veces las coccidias favorecen que proliferen las bacterias, por ejemplo, metanogénicas, ¿no? Las malas, ¿sí? O las que también favorecen que haya bacterias lactogénicas, cuando pues en un rumiante lo que queremos son bacterias que formen más ácido propiónico, ácido butírico, para que tenga más energía el animal, ¿no? No queremos bacterias que estén propiciando que el animal esté emanando metano, ¿no? Es lo menos que queremos. Pues las coccidias cambian toda esa microbiota. Entonces alteran también la microbiota intestinal y también eso se ve reflejado. Puede ser incluso un perro, ¿no? Una persona que tenga su microbiota afectada por una mala dieta se refleja, ¿cómo? Con obesidad, incluso la diabetes está relacionada con una mala microbiota. Hasta el comportamiento, ¿no? Dicen que, por ejemplo, la gente que tiene mucha ansiedad, la depresión, ya está documentado que está relacionado también con el equilibrio de nuestra microbiota. ¿Y por qué? Pues porque estamos comiendo chocorroles, gansitos y todo eso favorece ciertas microbiotas que son negativas para el humano. O al perro, ¿no? Que le estamos dando premios y premios, está favoreciendo una microbiota negativa para el perro. En cambio, si nosotros les damos sustratos buenos a nuestra microbiota, fibras, inulinas, lo que comerían nuestros ancestros, ¿no? O sea, pues finalmente somos primates. Todas esas dietas de un primate favorecen una saludable microbiota y pues nos quitaríamos todos esos problemas, muchísimos, bueno, disminuirían muchísimos de problemas, incluso de comportamiento. Se ha visto, por ejemplo, que los monos, las poblaciones de monos en África que tienen acceso a la basura, o sea, que van y comen de los basureros, muchos obviamente adquieren incluso tuberculosis, ¿no? De que están comiendo ahí carne podrida en los basureros, y otros han visto que son monos que tienden a ser muy agresivos, peleoneros, otros son depresivos, otros ya tienen incluso ansiedad clínica, y han visto que está relacionada con la microbiota que se alteró porque andan comiendo basura, ¿no? En vez de comer las plantas o lo que debería comer un primate. Entonces, pues es lo que hacemos nosotros, ¿no? Estamos pues prácticamente comiendo basura. Pero ahora a ver si con los octagonitos estos que nos está poniendo la Secretaría de Salud, que cómo desalientan la compra de cosas. Voy a comprar el otro día un chocolate, veo los octagonitos y ya lo piensa uno, ¿no? Pero bueno, en fin. Bueno, entonces podemos ver diarrea acuosa. Es muy común, sobre todo en animales jóvenes, y animales de más de 6 meses, difícilmente vemos una diarrea de este tipo. Y hay coccidias, por ejemplo, Eimeria bovis, o Vinoidalis, o siempre critico a los que no lo dicen bien, Ninacolyaquimove en cabras, que ese tipo de coccidias destrozan por completo las células intestinales y provocan diarreas sanguinolentas. Pero les digo, generalmente es en animales muy, muy jóvenes. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Puede ser, pues, la historia clínica, pero imagínense, ¿no? Un animal con diarrea. O sea, ¿cuántas entidades patológicas no cursan con diarrea? Entonces, pues, sería difícil decir, tiene diarrea, son coccidias, ¿no? Pues hay también muchísimas diarreas virales, diarreas bacterianas, diarreas por mala alimentación. Entonces, el cambio de dieta abrupto puede provocar diarrea, incluso lo que acabamos de decir, ¿no? La microbiota. Entonces, pues así nada más por decir tiene diarrea, bueno, ¿qué tal si es quizá de otro parásito? Mejor hacemos una técnica en el laboratorio que les van a enseñar, lo vamos a ver este semestre con videos, pero les digo, ahora que nos reincorporemos, miren lo que necesitan, o sea, ustedes en 30, 40 centímetros de espacio ahí, hacen su técnica muy barata con agua con sal, y ya pueden ustedes diagnosticar coccidias, identificarlas en el laboratorio con la técnica de flotación. Ya si quieren cuantificarlas, pues bueno, ahí ya tendrían que usar otra técnica que van a aprender que se llama McMaster, y ya van a poder conocer la carga parasitaria del animal.
¿Para qué es útil esto? Pues porque ustedes ya van a ver si tiene más de 5,000 oquistes, cuando desparasitar, y ya cuando es una diarrea, una coccidiosis muy grave, es que generalmente cursa con una carga elevadísima, ¿no? De más de 50,000 oquistes por gramo. Esto lo van a medir ustedes en la técnica de McMaster y pueden ahí ver si requieren otro tratamiento. Si yo en mi técnica de McMaster encuentro 300 oquistes por gramo, yo ni desparasito, ¿eh? Vamos a dejar que el animal curse con esa mínima coccidiosis para que también pueda generar inmunidad. Y pues ya si las ponemos a incubar en la estufa unos 14 días, siempre tienen que estar bien humedecidas, y ponerlas en dicromato de potasio. Ahí vamos a ver que el dicromato de potasio es finalmente un agente alquilante, y lo que va a hacer es que esporulen va a simular las condiciones ambientales de la tierra, por ejemplo. Entonces va a hacer que esporulen y ustedes ya las miden y ya pueden contar, bueno, más que contar, pueden medir el tamaño del oquiste, ver si tiene o no presencia de micrópilo e identificar. Obviamente esto sería mucho mejor hacerlo con una técnica molecular, ¿no? Ustedes hacen su PCR, ya en PCR pueden ver ustedes si es Suernis, cilíndrica, ubernensis, pero bueno, en el caso de laboratorio lo que hacemos es la técnica coprológica. Y obviamente tienen ya los cuadros de referencia para ponderar su infección. Les digo, o sea, hay ganaderos que desde 100 oquistes por gramo ya quieren desparasitar porque tienen pánico a las diarreas por coccidia, pánico. Entonces, pues lo ideal sería arriba de 500, ¿no? Tomarlo eso como parámetro. Ya esperarnos a veces a 1000, no me gustaría 1000, porque qué tal si está involucrada una coccidia altamente patogénica, ¿no? En cabras, Eimeria ninacolia-quimove, si tengo 1000, es que ya esto ya va a causar graves problemas. Entonces yo a partir de 500 oquistes por gramo desparasitaría. Y siempre considerando los factores de edad y nutrición, ¿no? Entonces hay que siempre complementar con buena nutrición. Hay dos tipos de tratamientos en coccidiosis, el profiláctico y el metafiláctico. El profiláctico es el que se da antes de que empiecen los signos, ¿no? Y el metafiláctico es que ya está presente la coccidia en nuestro hato, en nuestro rebaño. Entonces, pues obviamente en nuestro país ya vimos que en todos lados encontramos coccidiosis, pues vamos a optar por un tratamiento metafiláctico, porque ya sabemos que hay coccidiosis en el rebaño. Si ustedes ven que hay diarreas en los becerros, sobre todo cuando son animales chiquitos recién destetados, sospechemos de coccidiosis y mejor demos un tratamiento metafiláctico. El profiláctico es el preventivo, en el que nosotros les vamos a dar medicamentos si sabemos o no sabemos lo que tiene. Y no es recomendable esto, ¿no? Sobre todo por cuestiones de contaminación del ambiente. Entonces vamos a aplicar el tratamiento metafiláctico para en realidad todos los animales que estén en riesgo. Y aquí tenemos generalmente el periodo prepatente de las coccidiosis, es hasta de 28 días. Estamos pensando que alrededor del día 14 empieza la excreción de oquistes y ahí es cuando inician las diarreas. Por lo tanto, hay que dar el tratamiento antes del inicio de las diarreas. ¿Sí? Entonces, entre el día 0 y 14 del ciclo. Pero pues, ¿cómo vamos a saber en qué día del ciclo está? Pues es muy difícil, ¿no? Porque es una infección natural. Si fuera una infección artificial, pues yo sé, yo infecté hoy al becerro y lo trato el día 7. Pero si es una infección natural, yo no sé en qué fase del ciclo va, porque no tengo vista de rayos X para ver en el intestino si hay esquizontes, si hay gamontes. Entonces no sé en qué fase del ciclo está. Por lo tanto, lo que se recomienda es que ustedes al momento, por ejemplo, de destetar, den el tratamiento, sabiendo que en 14 días van a empezar las diarreas por el estrés. Por lo tanto, al momento en que empiecen los factores de riesgo, transporte, destete, no sé si movilización de animales, lo que les causa estrés, den el tratamiento ese día. Y hay muchísimos medicamentos, decoquinato, amprolio, sulfonamidas, ionóforos, y todos estos lo que vemos es que actúan sobre fases asexuales, nada más. A las fases sexuales no les hacen absolutamente nada. Mucho del daño intestinal es causado por fases sexuales, por los gamontes. Son los que peor fastidian al intestino. Entonces, pues estos son muy buenos,
pero actúan contra los, digamos, ahí es que les iba a decir, ¿no? Es como jugar contra el América, pero hoy después de ver que empataron el sábado, pues no es bueno el ejemplo, ¿no? Yo decía, era un equipo fracturado, no, hombre, o sea, entonces no, digamos que las fases asexuales serían como, hablando de la NFL, como los Jets, así, pues como que es fácil vencerlos, ¿no? Las fases asexuales. Lo difícil es vencer las fases sexuales. Las sulfas actúan contra fases asexuales. El problema es que son antimicrobianos, entonces pues hay tendencia también a la resistencia, ¿sí? Y por lo tanto no hay que usarlas. En Europa ya están prohibidas, hay que desalentar el uso de sulfas, pero pues las siguen utilizando en muchos lugares. El amprolio. El problema del amprolio es muy bueno, es muy viejito este fármaco, es que interfiere con la tiamina. Sí, entonces acuérdense que la tiamina pues finalmente es complejo B, es parte del complejo de la vitamina B y tiene mucho que ver con la función neurológica. Entonces, si ustedes afectan la tiamina, van a afectar la función neurológica de un animal. Por ejemplo, muchas veces que a la gente que cursó una infección neurológica, por ejemplo, zoster virus, el ejemplo de hace rato, les dan tiamina para que sus nervios recuperen esa sensación, ¿no? La sensibilidad que pierden gracias a una infección viral. Entonces es importantísima la tiamina para las buenas transmisiones de los impulsos nerviosos. Y el amprolio compite con la tiamina, entonces el animal puede llegar a tener problemas nerviosos si ustedes utilizan mucho amprolio. El decoquinato es muy bueno y además es baratísimo este medicamento. El problema es que necesita darse 28 días continuos y tienen que consumir cada animal la dosis correcta. Como ustedes se lo dan en el alimento así esparcido, es difícil asegurarnos que cada animal lo coma. Los ionóforos son excelentes, pero pues también actúan contra bacterias. Entonces estamos ahí fomentando la resistencia antimicrobiana y la producción de tejidos animales comestibles para el humano que pueden llegar a tener residuos de antibióticos. Pues la ideal es el uso de triacinonas como el toltrasuril, el diclasuril, el más conocido es el Vicox, pero pues ya hay muchos fármacos genéricos que contienen toltrasuril y como pueden ver, la ventaja es que actúa contra fases sexuales. Es el único anticoccidiano que ataca las fases sexuales y además de que ataca las sexuales, actúa contra fases intracelulares. Entonces el toltrasuril y el diclasuril matan a la coccidia dentro y fuera de la célula. Son una maravilla, abaten poblaciones de coccidia, pero permiten que haya ciertas fases, sobre todo los esporozoitos, no son susceptibles a la muerte por toltrasuril y generan inmunidad. Entonces el animal puede crear inmunidad, generar inmunidad a un tratado con este tipo de triacinonas. Si ustedes van a producir, por ejemplo, bovinos adultos, cabras adultas, les conviene el toltrasuril. Si quieren sacar cabritos rápido, corderos o becerritos de menos de 64 días al rastro, ahí tienen que usar diclasuril por el tiempo de retiro. El toltrasuril tarda hasta 64 días en eliminarse del plasma. El diclasuril se elimina en horas. Entonces, si nosotros pues, vamos a usarlo en un becerro que no vamos a mandar al rastro en 64 días, pues usen toltrasuril. Es mucho mejor el toltrasuril. ¿Por qué? Porque el diclasuril requiere aplicaciones subsecuentes y el toltrasuril es dosis única. Y bueno, en la presentación del curso en línea tienen las dosis, que obviamente no hay que aprendérselas, para eso existen los prontuarios. Lo que sí es necesario saber son los espectros, ¿no? Hay que permitir que se expongan a I-media y en natos de alto riesgo volver a tratar cada 21 días, ¿no? Prevención, pues eviten la acumulación de excretas. Y otra coccidia, Cryptosporidium, muy similar a Eimeria en cuanto a su morfología. Este es tremendo, ¿no? Porque Cryptosporidium es de lo más temido en los hatos lecheros en el país. ¿Por qué? Porque este sale inmediatamente infectante en su ciclo de vida. Es decir, la coccidia tiene que esporular en el ambiente hasta 15 días. Al momento en que es excretado, es infeccioso. Entonces, al momento en que el animal defeca, ya está excretando oquistes infectantes. Sí, y por de ahí que es tan peligroso, porque es contaminante de inmediato. Hay muchas especies, de las cuales 12 afectan mamíferos.
Y el que nos interesa es Cryptosporidium parvum, que como pueden ver es un parásito zoonótico porque afecta también al humano. Incluso en los Estados Unidos de América se le considera un arma biológica a Cryptosporidium parvum, porque si ustedes consiguen oquistes y los echan a un pozo, los echan a un manantial, pues pueden contaminar a la población y ya ven que ahí las diarreas los matan, ¿no? Es de distribución mundial. El ciclo, lo que les comentaba, es que sale inmediatamente infectante, lo localizamos en las microvellosidades, en los enterocitos, y como pueden ver es extracitoplásmico, no está dentro de la célula, está como que pegado, adherido al citoplasma, es decir, es un parásito extracitoplásmico. ¿Sí? O sea, está afuera, en las microvellosidades, no se mete como la coccidia, ahí está muy bien esquematizado. Y hay dos tipos de replicación, de reproducción de este parásito, la autogénica o endógena y la que sale al ambiente. Es decir, el animal, en este caso en su intestino, Cryptosporidium se está reproduciendo. Muchos criptosporidios se van a ir a las excretas, a contaminar el ambiente, pero otros se vuelven a reproducir en el intestino. Es una fase endógena. Entonces, todo el tiempo el animal se está autoinfectando solito por dentro. O sea, no es necesario que coma Cryptosporidium en el ambiente, porque solito en su mismo intestino se está autorreproduciendo. ¿Sí? Entonces, es un parásito tremendo, o sea, muy adaptado a la infección. Y por lo tanto, ¿cuál es la acción que provoca? Pues destroza las vellosidades, es traumático, provoca una reacción antigénica, atrofia vellosidades, hay una hiperplasia, acuérdense, es como ponerse el traje de papel burbuja para que nos duelan menos los golpes, es lo que hace, hay una hiperplasia celular en el intestino para que le duela menos la agresión o el insulto por el caso de las coccidias. Y hay dos tipos de oquistes, los de pared delgada y los de pared gruesa. Si lo razonamos, lo reflexionamos un poquito, los de pared delgada se quedan dentro del animal, los de pared gruesa salen al ambiente porque ahí se van a enfrentar al frío, a la deshidratación solar, se van a enfrentar al pisoteo, al granizo. Entonces los de pared delgada están dentro del animal. Los de pared gruesa salen con las excretas. Si quieren ver oquistes de pared delgada, pues sería durante una necropsia, que hacen ustedes una impronta de intestino y los ven, porque esos únicamente los encuentran dentro del animal en el ciclo interno, durante la autoinfección. La diarrea es muy grave. Los becerros ahí en los establos ganaderos del norte del país, sobre todo en Chihuahua, caen prácticamente como moscas. Literalmente caen como moscas gracias a criptosporidiosis. Es una diarrea muy grave, es intermitente o crónica, y los animales quedan como portadores. Es aguda, o sea, la muerte quizás se ve poco, 10%, pero para un ganadero de estos del norte del país, Chihuahua, Durango, toda la región lagunera, ¿no? Coahuila, un 10%, imagínense, de sus rebaños de 500,000 vacas, no es poco. Sobre todo que generalmente mueren las becerras, que son las que van a reemplazar allá las vacas viejas. Entonces se quedan sin sus reemplazos gracias a Cryptosporidium. Es muy común en lactantes. Y vean cómo queda la foto, así ustedes vayan a los establos allá en la región lagunera. Actualmente es un problema, están desesperados por un tratamiento, los ganaderos pagan lo que sea por un tratamiento y pues no hay uno que sea efectivo, más o menos está funcionando la nitazoxanida. Son muy resistentes estos oquistes, sumamente resistentes, y son infectantes al salir con las heces. Y bueno, el diagnóstico van a hacer la técnica de Ziehl-Neelsen o Kim-Jung, es una técnica ácido alcohol resistente. En la flotación no los vamos a ver, son muy chiquitos. Cryptosporidium viene de cripto escondido, sporidium semilla, pequeña semilla escondida. Entonces no lo vemos en una flotación, es necesario teñirlos. Y hay un tratamiento, el lactato de alofuginona, que pues lo sacó el laboratorio, creo que es Zoetis, no me acuerdo el laboratorio que lo sacó, pero pues dicen que funciona. Lo que pasa es que lo tienen que estar dando diario durante casi prácticamente 3 meses diario, y es carísimo. Y el doctor Héctor Sumano comenzó a probar la nitazoxanida a nivel experimental y está funcionando. Incluso ya en la Facultad de Medicina están probando nitazoxanida contra Giardia también, y está funcionando contra Giardia. O sea, es un medicamento que promete. Y pues buena higiene, bioseguridad.
Este lo vamos a ver mejor con sistémicas, no tanto con gastrointestinales. Entonces le cedo la palabra al doctor Del Río. Gracias, Vic. Gracias, Jazz. Ok, vamos a continuar con la parte que nos habíamos quedado. Déjenme les comparto pantalla. ¿Qué nos tocaba ver ahora? Ahora nos tocaba ver la cestodosis en rumiantes. En esta parte, y no se me vayan a confundir, una cosa es la cestodosis y otra es la metacestodosis en los rumiantes. La cestodosis, ¿de qué estamos hablando? Es la enfermedad parasitaria causada por céstodos, el parásito adulto que nosotros vamos a encontrar en el intestino o en el hígado de los rumiantes. En este caso tenemos tres géneros, Moniesia, tenemos dos, que es Moniesia expansa y Moniesia benedeni, y tenemos a Tisanosoma, que tenemos a la especie Actinoides, Tisanosoma actinoides. Estos son céstodos de los rumiantes. Rápidamente, las características morfológicas, no como en los céstodos que afectan a los carnívoros, en los herbívoros el rostelo es desarmado, no tiene esta corona con espinas para poderse sujetar del intestino. Sin embargo, las ventosas también son órganos de fijación que pueden estar ahí irritando el intestino. Ustedes ya van a ver por ahí, ya se estarán imaginando qué efectos patógenos pueden tener estos parásitos. La fase infectante de estos para el hospedero definitivo se va a llamar cisticercoide. Por ahí le suena muy similar a lo que pasa cuando está la teniosis humana, que es el cisticerco, pero cuando nosotros lo encontramos en un invertebrado, como va a ser en este caso, se va a llamar cisticercoide. ¿Cuáles son los parásitos que están afectando? Pues tenemos básicamente tres: Moniesia expansa y benedeni y Tisanosoma actinoides. Vamos a tener que los hospederos definitivos son los rumiantes y los hospederos intermediarios, en el caso de Moniesia, son ácaros oribátidos y en el caso de Tisanosoma son los piojos conocidos como piojos de los libros. La localización, como ya se los mencioné, Moniesia expansa y benedeni se van a encontrar en el intestino delgado y Tisanosoma actinoides lo vamos a encontrar en los conductos biliares. La técnica de diagnóstico para observar los huevos de estos parásitos o muchas veces los segmentos de los mismos, recuerden que los céstodos son parásitos alargados, aplanados dorsoventralmente, que muchas veces se les conoce como gusano cinta, porque son muy largos. También al momento de nosotros revisar el contenido fecal, ni siquiera necesitamos hacer nada más, sino que en las heces vamos a ver estos proglótidos o los segmentos del parásito completos en las heces de los hospederos definitivos. La moniesiosis es la primera de estas enfermedades causada por las especies de Moniesia, Moniesia expansa, Moniesia benedeni, y Tisanosoma también la pueden encontrar como Tisanosomosis hepatobiliar. La etiología es Tisanosoma actinoides, que ya también por ahí en la actividad del Kahoot lo vieron, ¿no? De que la característica principal del mismo es la presencia de los festones en los proglótidos, y con eso lo van a identificar muy fácilmente. En el caso de Moniesia, pues la morfología Moniesia expansa y benedeni, ¿cómo las van a diferenciar? Por la localización de estas estructuras que se llaman glándulas interproglotídeas. Estas glándulas interproglotídeas, en el caso de Moniesia expansa, si lo ven así, a mí se me hace fácil acordarme así, se me hizo fácil aprendérmelo así. Expansa es que están expandidos a lo largo del proglótido, y en el caso de Moniesia benedeni, vean, estas glándulas interproglotídeas están acomodadas o acumuladas en el centro del proglótido. De esa forma lo pueden reconocer más fácilmente. Por ahí algunas veces les dicen que los proglótidos de uno son más anchos que largos y en el otro no, pero pues con el solo hecho de que nosotros observemos estas glándulas interproglotídeas, si están al centro o si están a lo largo del proglótido, podemos ver fácilmente cuál es la especie que está involucrada. Básicamente los huevos, algunos dicen que son de forma cuadrangular, como lo podemos ver aquí, algunos otros que tienen forma de tacón, de punta de tacón. Los hospederos definitivos son también los rumiantes, domésticos y silvestres, y los hospederos intermediarios, ya lo habíamos mencionado, son ácaros coprófagos de la familia Oribatidae, por ejemplo, los géneros Galuma, Oribatidae y Peloribatides, y el insecto Zócide, ¿no? Que son estos piojos de los libros. Una disculpa.
La localización, igual ya la vimos, eh, adultos en el intestino delgado y perdón, en el hospedero intermediario, la fase infectiva que es el cisticercoide, la vamos a encontrar en la cavidad general del hospedero intermediario. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que esta vaca se tiene que comer a este hospedero intermediario para que el ciclo pueda continuar. Igual, tisanosoma lo podemos ver en los conductos biliares, y algunas veces, muy rara vez, lo podemos encontrar en el intestino delgado, y el cisticercoide debe estar en la cavidad general del hospedero intermediario. El ciclo rápidamente es muy sencillo, tenemos los adultos en el intestino delgado o en el hígado, van a empezar a eliminar los huevos o los proglótidos grávidos, recuerden que los proglótidos van de inmaduros, maduros hasta grávidos, los que ya contienen dentro de ellos los huevos del parásito. Estos ácaros coprófagos van a llegar y se van a poder comer estos huevos o los segmentos del parásito adulto, y ¿qué van a formar dentro de él? El cisticercoide. Este cisticercoide pues lo van a desarrollar en la cavidad general, se van a encontrar estos ácaros en la pastura, y al momento en que el hospedero definitivo ingiere el ácaro, se va a liberar en el estómago por acción de los jugos gástricos, van a digerir al ácaro, va a pasar al intestino donde se va a fijar y se va a empezar a diferenciar en el parásito adulto para poder continuar con el ciclo. Es una enfermedad que básicamente, a diferencia de algunas de la coccidiosis que vimos que se presenta más en zonas de estabulación, en ranchos estabulados, se va a presentar más en animales que se encuentren en pastoreo. ¿Por qué? Porque van a tener un acceso más fácil a comerse a estos ácaros o a estos piojos, y muy importante que esté la presencia de los hospederos intermediarios. También muy importante, ¿no? También dice cestodosis de carácter estacional, en la cual la presentación clínica coincide con el nacimiento de las crías. Yo he buscado información de esto, como les digo, yo manejo mucho respuesta inmune, sistema endocrino y parásitos. Sin embargo, aquí en tisanosoma y en mononucleosis no he encontrado enfermedad, asociación o reportes. Sin embargo, en algunas otras nematodosis, como veremos más adelante, o en el caso de Toxocara, muchas de estas hormonas del embarazo, por ejemplo, la prolactina, puede activar la respuesta inmunitaria de tal forma que permita que el parásito se establezca de mejor manera, que se reproduzca más, y esto podría llevar a que haya una mayor producción de huevos y que la presentación clínica se presente durante estas épocas donde nacen las crías y que los niveles de hormonas como la prolactina son elevadísimos. ¿Por qué? Por lo mismo de la producción láctea y el amamantamiento de las crías. Los ovinos son más susceptibles que los bovinos, y al igual que lo vimos en la paranfistomirosis, los animales jóvenes también son más susceptibles. ¿Por qué será? Probablemente porque no tienen todavía tan desarrollado su sistema inmunitario, apenas se está desarrollando. Otra cosa muy interesante que se ha mencionado por ahí es que la microbiota pues no es la misma, y que en un animal joven que en un animal adulto, y estos cambios en la microbiota o en el microbioma, mejor dicho, puede generar que se puedan establecer de mejor forma ciertos parásitos que otros. ¿Cuáles van a ser las acciones patógenas de estos parásitos, sobre todo de los adultos? ¿Qué va a pasar? Hay una acción mecánica. ¿Por qué? Porque son parásitos muy grandes, muy largos, que van a estar ocupando un espacio que si no estuvieran ellos, normalmente sería ocupado por el quimo intestinal. Una acción exfoliatriz, porque estos animales absorben por difusión el quimo intestinal, están compitiendo por los nutrientes y luego tienen predilección por algunos nutrientes en específico, entonces le van a estar quitando al hospedero nutrientes que normalmente serían para él. Una acción irritativa por las ventosas, están fijadas al intestino y lo están irritando, lo están incomodando, están generando una respuesta inmune local, una respuesta inflamatoria local, donde está fijado con sus ventosas. Les digo, no es tan agresivo como con los que sí tienen su rostelo armado, pero también hay una acción irritativa. Una acción tóxica, ¿por qué? Porque también los parásitos están produciendo y liberando productos metabólicos, y la acción antigénica por la respuesta inmune que se está montando. ¿Para qué? Para intentar eliminar al parásito. Por ahí
se liberan citocinas como la interleucina 33, que actúa sobre las células caliciformes para que haya una hipersecreción de moco, con lo cual se intentaría estar sacando al parásito. Las lesiones características, pues vamos a ver, vean, esto es una enteritis hemorrágica marcada, también puede ser sin una enteritis succinada. La semiología, pues vamos a ver que hay síndrome de mala digestión, si hay gran pérdida de sangre, los animales se pueden ver anémicos, las mucosas se van a ver pálidas, y las diarreas, como les decía, podemos encontrar los proglótidos, o no necesariamente puede haber diarrea, sino que las heces, aunque estén firmes, podemos observar la presencia de estos proglótidos sin ningún problema. Y en los animales jóvenes se pueden ver caquéxicos. El diagnóstico es bastante sencillo, ¿cuáles son los métodos coprológicos que nosotros usamos? Con una simple flotación podemos ver la presencia de los huevos, el tamizado, que no es nada más que pasar las excretas del animal por medio de un tamiz, y ahí se van a quedar estos proglótidos, o la observación directa, les digo, no es necesario, ustedes al momento de que observan las heces, pueden observar los proglótidos del parásito sin ningún problema. Este es un videíto, a ver si se alcanza a ver, es un video de Moniesia, vean el tamaño, como son, no son parásitos pues, para nada pequeños, así que imagínense sobre todo lo más importante de sus mecanismos patogénicos, es esta acción exfoliatriz quimófaga que le van a estar robando una gran cantidad de nutrientes que serían para el hospedero. Y ahora imagínense, pues si son animales que se encuentran en desarrollo, animales jóvenes, pues obviamente, ¿qué va a haber? Pues va a haber retraso en el crecimiento, no van a estar ganando el peso adecuado, etcétera, etcétera. ¿Qué tratamientos existen? Pues los benzimidazoles para la mononucleosis, como el albendazol, el febendazol o el mebendazol, son bastante buenos, son muy eficaces y eliminan casi el 100% de los parásitos. Como ya les comentó la doctora Yasmín, no es necesario que se aprendan las dosis. Imagínense, para aprendernos las dosis contra cada uno de los parásitos y luego de 7, 8 especies diferentes, pues es bastante complicado. Con que ustedes sepan, pues los benzimidazoles sirven para, dentro de otras cosas, contra los céstodos, en particular contra la mononucleosis, es más que suficiente. Y para la tisanosomosis tenemos el praziquantel, que a dosis de 5 a 10 miligramos por kilogramo también ha demostrado una muy buena eficacia. ¿Qué medidas de prevención y control? Pues les digo, hay N las que se les puedan ocurrir, conociendo, ya vieron cómo es el ciclo, pero que es importante desparasitar al final de las temporadas de lluvias, desparasitar animales jóvenes antes de que inicien a pastorear, o cuando ya iniciaron a pastorear. ¿Para qué? Para que si se comieron a estos ácaros oriváceos o a estos piojos zócide, puedan eliminar al parásito lo más rápido posible y que no haya problemas tan graves en el retraso en el crecimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas todo esto son pérdidas que se ven de la forma económica, ¿no? También nosotros, pues siempre que estamos administrando un tratamiento, todo implica el costo del médico veterinario, el costo del producto farmacológico, y pues es lo que no queremos, ¿no? Todo esto se ve reflejado en pérdidas económicas y es lo que luego nos lleva a este tipo de problemas.